compartir no mis pensamientos, sino la palabra de Dios. Porque si yo estoy aquí para compartir mis pensamientos, mis ideas, salgan corriendo de esta iglesia y busquen una iglesia que predique la palabra. Porque yo los voy a desviar si predico mis ideas y pensamientos. Amén. Colosenses capítulo 1, y lo hemos intitulado La preeminencia de Cristo. Y vamos a leer del versículo 15 al 18 y luego el versículo 23. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y luego el verso 23 dice: Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, en esta mañana nuevamente nos encontramos en este lugar, Señor, para bendecirte, para adorarte, para darte todo el honor y la gloria, y para declarar tu palabra, decirte que solo tú eres el único Dios. Padre, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos de ti todos los días, no podemos vivir sin ti. Y pedimos, oh Dios, en esta mañana que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos dé el poder, la gracia para compartir lo que ya ha sido revelado en las Santas Escrituras. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Yo no sé, pero a mí me da el terror, y yo creo que es correcto eso, del terror de pensar de no tener a Dios. Me da, no sé, pero a mí en lo personal me da el terror solo de pensar, de no tener a Dios. Porque Dios es el todo, Dios es nuestra luz, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra esperanza, Dios es el que nos da el sentido para vivir. Y me da, honestamente, nomás de pensar. Y porque mi vida en el pasado, antes de conocer a Cristo, pues en mi mente no estaba Dios, mucho menos no conocía el Evangelio. Y pues no había sentido de vivir. Y ahora, después de que caminar con el Señor, y ahora yo aprecio lo que Cristo ha hecho en mi vida y disfruto a Dios. Y tengo la esperanza gloriosa de que algún día, cuando el Señor me lleve, pues estaré en su presencia. Porque Él es bueno. Porque Él me ama a pesar de, me sigue amando. Y por eso yo cada día le agradezco al Señor, porque ha tenido compasión de mí, y porque también
sigue tolerando me sigue tolerando. honestamente pero en esta mañana me gustaría compartir con ustedes y si en algunas Biblias Reina Valera, el encabezado de esos versículos, ahí menciona la preeminencia de Cristo, y por eso me prefiero usar este tema, la preeminencia de Cristo. Y alguien, no sé quién no pude obtener el nombre de la persona que definió esta palabra de preeminencia, porque para muchos de nosotros es una palabra quizás nueva o la hemos escuchado, pero me gustó como la definición de preeminencia dice, y es lo que él dice, significa el lugar más alto de ascendencia, por encima de todo, sobre todo, superando todo, hasta el punto de que nada ni nadie pueda ni siquiera acercarse. Y esto es atribuyendo, claro, porque solamente a Cristo le queda esta definición. Él está sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Ahora, el versículo que leímos, el versículo 23, yo creo que cuando habla del Evangelio y habla de la grandeza de Cristo, hay una relación allí. Y en el versículo 23 de Colosenses nos dice que nosotros, al saber quién es Cristo, lo que ha hecho, entonces se requiere, claro, de permanecer en la fe, que no todos permanecen en la fe, pero entonces el escritor nos invita, nos anima, y mucho de esto pues es recordando a ustedes. Entonces nos invita a permanecer firmes en la fe, y luego dice de no movernos de la esperanza del Evangelio, el Evangelio que nosotros hemos escuchado. Y ese Evangelio que nosotros hemos escuchado ha cambiado nuestras vidas. Y permítame por un momento enfatizar lo importante que es de predicar el Evangelio. Como se ha dicho, en las últimas décadas, este país, Estados Unidos, cada día se está alejando más de Dios. En las últimas décadas se ha visto una gran decadencia moral y espiritual. Pero lo más espantoso que en las últimas décadas, en el círculo cristiano, iglesias que una vez predicaban una sana doctrina, predicaban el Evangelio, predicaban un mensaje de arrepentimiento, predicaban de vivir una vida santa. Después de estas décadas, muchas de estas iglesias se han estado alejando. Es triste, honestamente. A mí en lo personal, quizás para ustedes no lo miran, pero a mí me preocupa mucho todo esto. Y me preocupa mucho porque pues toda mi vida ha estado en este asunto, por decirlo así, en este asunto, en la palabra, la verdad, el Evangelio, la iglesia. Esta es mi vida. Y para ustedes quizás para ustedes no lo miran tan importante. Es la realidad. Quizás no lo miran, pero a mí en lo personal sí me preocupa. Hace algunos meses miré un video de una iglesia muy grande, miles asistían allí en esa iglesia, muy hermosa, muy bonita. Y hicieron un documental de los YouTubers y entraron a ese templo abandonado. Un hermoso templo para quizás unas 12,000 personas o más, muy hermoso y todo, y recorrieron todo el lugar, y ahora después de 20, 30, abandonado.
Y a mí a mí sí me entristece mucho, hermanos. Mucho me aflige todo eso cuando miro que en este país, y no nomás en este país, sino en muchas partes del mundo, muchos se han estado alejando del Evangelio. Y sí, muchas de las iglesias hoy en día están predicando un mensaje donde no hay ningún compromiso, un mensaje donde no tienes que separarte del mundo, un mensaje que apela a las emociones, al gusto de la gente, que apela a la carne. Es la realidad, hermanos. Es lo que se ha estado predicando en las últimas décadas. Y el apóstol Pablo ya lo había dicho en la segunda de Timoteo capítulo 4, porque el Espíritu Santo más bien, le estaba impresionando de lo que iba a acontecer en los últimos días. Y Pablo a Timoteo le dice, en el versículo 3, dice que el tiempo llegaría cuando la gente no soportaría la sana doctrina. Amén. Es decir, la gente no estarían buscando cosas sanas de la palabra, la doctrina, la teología. O sea que no les importa eso. Amén. La gente buscaría maestros que les enseñen lo que ellos quieren oír. Es la realidad. Lo que ellos quieren oír. Y mi pregunta es, ¿cómo será el estado espiritual en este país en los próximos 40 años? Y mirando y analizando, y yo no soy profeta ni hijo de profeta. Y no quiero ser profeta. Yo soy un simple predicador del Evangelio. Pero al analizar y mirar todo eso, uno no tiene que ser profeta, hermanos. Uno puede llegar a una conclusión que sí, en los próximos 40 años vamos a mirar un gran aumento de apostasía. Gran aumento de apostasía. Y de iglesias que ahorita, porque ya hay muchas que abandonaron, pero de iglesias que ahorita predican la sana doctrina. Amén. Y por lo tanto, es de suma importancia de que nuestros jóvenes, porque nosotros ya posiblemente, yo tengo 62 años en mi juventud. Amén. y nosotros pues ya vamos de salida, ¿no? Hermano Santibáñez, hermano Prado, los ministros, pues ya vamos de salida. Y seríamos egoístas si decimos, bueno, pues allá ellos, que se las arreglen. Pero no, tenemos que preocupar por la juventud, la siguiente generación. La siguiente generación, que nuestros jóvenes estén bien fundados en la palabra de Dios. Porque si nuestros jóvenes no están bien fundados en la palabra de Dios, van a ser arrastrados. Honestamente. Van a ser arrastrados por estas nuevas filosofías, teología, todo lo demás que hay. Por eso nuestra preocupación es ahorita que nuestros jóvenes, que ellos amen el Evangelio. Sí, porque es muy fácil hoy en día, uno mira en las redes sociales y luego uno mira el gran crecimiento de porque una de las preguntas que a veces uno se hace es, ¿por qué las mega iglesias crecen tan rápido? ¿Por qué será? Y nosotros que estamos tratando de predicar la sana, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué a la gente no le gusta la sana doctrina? Y las mega iglesias, en un año pueden hasta tener 1000 miembros más. Es increíble. Pero nuestra oración es que nuestros jóvenes, ellos amen la sana doctrina, que amen la iglesia de Cristo, que nuestros jóvenes tengan fundamentos bíblicos, que no
que su cristianismo no esté basado en las emociones, en los sentimientos. Amén. Sino que esté basado en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque una cosa sabemos, que el evangelio es poder de Dios. Porque yo lo digo, no, porque la Biblia lo declara. El evangelio es poder de Dios. Entonces, el poder de Dios en el evangelio, entonces cambia los corazones. El evangelio nos reconcilia con el Dios de la Biblia. Pero sabemos que el pecador se salva mediante la predicación del evangelio. Entonces no hay verdaderos creyentes si no predicamos el evangelio. Amén. Y Jesús y los apóstoles, o sea, predicaban el evangelio del reino. Amén. Entonces las conversiones genuinas están basadas en el evangelio de Cristo. Amén. Porque hoy en día hay muchas conversiones, pero no son genuinas. Tenemos que entender eso, hermanos. Pero no muchos han entendido. Entonces la iglesia debemos de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pablo fue llamado específicamente ¿para qué? Para predicar el evangelio. Pablo no solo fue llamado a ser apóstol, claro, él dice llamado a ser apóstol, pero no solo a ser llamado a ser apóstol. Su llamado principal era predicar el evangelio. Por eso en Efesios 6:19 dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo no dijo: oren por mí, pues porque no, él dijo: oren por mí cuando yo hable, cuando yo predique, que predique la palabra de Dios. No oren por mí para que yo hable con elocuencia. No, oren por mí para que al abrir mi boca predique la palabra de Dios. Y es lo que nosotros debemos orar por los predicadores. Amén. Que cuando hablen, que hablen la palabra de Dios. Que al decir, que hablemos con valor, con confianza. Bendito sea su nombre. Y la realidad es que los pecadores no saldrán del reino de las tinieblas si nosotros solo predicamos cada domingo temas como, por ejemplo, cómo tener una vida próspera. Amén. Cómo tener una vida próspera. Cómo ser feliz. Y luego, después de que predicamos ese mensaje, cómo ser feliz, la gente sale del templo bien feliz. ¿Cómo alcanzar tu máximo potencial? ¿Cómo hacer que todos te quieran? No, hermanos. Esos temas hacen sentir bien a la gente, pero no ataca la raíz del problema del ser humano. Porque la raíz del ser humano es un problema espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre está separado de Dios. El hombre está en un estado muy serio contra Dios. Y solo el evangelio lo puede rescatar de ese estado pecaminoso. Solo el evangelio lo puede reconciliar. Porque el evangelio es un poder transformador. El evangelio de Cristo causa en nosotros arrepentimiento, que cuando se predica nos hace mejores personas. Amén. En el primer siglo, los que escuchaban el evangelio, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, la gente que escuchaba el evangelio
siempre abandonaba algo. Amén. La gente abandonaba, escuchaba el evangelio, había convicción, y la gente abandonaba la avaricia, la hechicería, la brujería, el adulterio. Abandonaban la religiosidad, abandonaban la vida pecaminosa. Miremos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 18, dice: y muchos de los que habían creído, dice, venían, dice, confesando y dando cuentas de sus hechos. O sea, ellos creían en el evangelio traía convicción a sus vidas, y ellos confesaban sus pecados, se arrepentían. Alabado sea el nombre del Señor. También dice que aquellos que practicaban la magia, dice el versículo 19, dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Entonces es lo que produce cuando escuchamos el evangelio, nos transforma, trae convicción y abandonamos esa vida pecaminosa. Porque realmente tiene que producir un cambio en nosotros. Amén. Tiene que producir un cambio en nosotros. Cuando lo creemos con todo el corazón, cuando nos arrepentimos, no podemos ser los mismos de antes, hermanos. Oh, bendito sea su nombre. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad. ¿Predicad qué? Predicad el evangelio a toda criatura. Cristo nos llamó a predicar el evangelio. Cristo no nos llamó a terminar con la pobreza. Cristo no nos llamó a llenar estómagos vacíos. Ahora, por el hecho de que abrazamos a Cristo, ¿tenemos compasión? Claro que sí. Y podemos ayudar a la gente necesitada. Pero ese no es el ministerio, esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. Y por eso nos ha transformado, hermanos. Nos sigue transformando. Allí en Mateo 28, 19, la gran comisión que todos conocemos. Por tanto, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay que hacer discípulos. Hay que comunicar el evangelio. Hay que decirle a la gente que Cristo es el único Salvador. Hay que decirle a la gente, y no debemos de tener miedo, decirles que se arrepientan de sus pecados, que abandonen el adulterio, que abandonen la idolatría, que abandonen esa vida pecaminosa, y que vengan a Cristo en fe y arrepentimiento, y Cristo los puede transformar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nosotros, la iglesia, tenemos que entender que el hombre sin Cristo, o el pecador sin Cristo, está perdido y va rumbo al infierno. Amén. Cuando mencioné eso, como que no hay muchos amenes, pero es la realidad. Como que eso nos pone un poquito... pero es la realidad. La iglesia de Cristo, tenemos que entender que el hombre sin Cristo está perdido y va rumbo al infierno. Porque el hombre está bajo la ira de Dios. El hombre está dentro del reino de las tinieblas. El hombre tiene una simiente pecaminosa. El hombre se encuentra en serios problemas con Dios. Nosotros así nos encontrábamos, hermanos. Yo me encontraba en serios problemas con Dios. Y por eso me arrepentí. El Espíritu Santo trajo convicción a mi vida, la palabra de Dios, y me arrepentí. Dije: wow, estoy en serios problemas con Dios. Y gracias por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque posiblemente la iglesia o nosotros no estamos plenamente convencidos
que el destino de los pecadores es un destino de condenación eterna. Quizás no estamos plenamente convencidos, hermanos. Amén. Cristo dijo allí en capítulo 5 de Juan 5, 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lo dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Imagínese usted citarle este versículo a una persona. Nos da miedo, ¿no? Le sacamos a veces. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, para entender estos versículos que acabamos de leer, el versículo 15 al 18, debemos de entender que la iglesia en el primer siglo estaba siendo atacada por las herejías. Ya desde el primer siglo ya se estaban despertando los herejes, los falsos profetas, los falsos maestros, etcétera, etcétera. Ya estaban atacando a la iglesia del Señor. Amén. Así como en nuestros tiempos es prácticamente lo mismo. O sea, no, esto no se va a terminar. Esto no se va a terminar. Entonces ellos traían sus herejías destructoras. Y algunas de estas herejías negaban la deidad de Cristo. Entonces cuando se habla de la deidad, es lo divino y lo sobrenatural de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso el apóstol Pablo aquí nos presenta varios versículos fundamentales defendiendo lo divino y lo sobrenatural de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Por eso ahí en el versículo 15, el apóstol Pablo aquí dice que Él es la imagen de Dios. ¿Quién? Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, Jesús es la imagen perfecta y semejanza idéntica de Dios. Significa que Jesús es Dios mismo. No es otro Dios. No es otra persona, es Dios mismo. Manifestado, Dios manifestado en carne. Jesús no tenía 50% divino y 50% la humanidad. No, 100% Dios, 100% humano. Pero como humano oraba al Padre en su humanidad. Como humano Él se cansaba, como humano Él comía. Como humano Él lloraba. Como humano también Él se afligía. Esa es la naturaleza de nuestra humanidad, hermanos. Pero allí Cristo le dice a Felipe, Felipe le pregunta a Jesús, le dice, Señor, muéstranos el Padre y ya no te voy a hacer más preguntas. Amén. Y nos basta. O sea, muéstranos el Padre y ya se termina todo. Estamos, pero ¿quién es? ¿Quién es el Padre? Como diciendo, si nos muestras el Padre, ya no te voy a molestar. Y luego Jesús responde, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, Juan, Mario, ¿cuánto tiempo? Y no sabes quién soy yo. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El Padre estaba presente entre ellos. Ellos estaban viendo al Padre. El Padre se había manifestado en carne. Por eso les dice allí el versículo, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces es sumamente importante nosotros, el pecador, que crea que Jesús es Dios. Porque aquel que no cree que Jesús es Dios morirá en sus pecados.
Por eso ahí en Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que soy. Y Él es el único que puede declarar eso. Amén. Nosotros ahorita podemos, yo soy, y mañana yo era. Amén. Así es, hermanos. Pero Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, el hombre pecador no puede tener excusa y decir: bueno, pues yo no tengo ningún conocimiento de Dios. No. Romanos contesta esa pregunta, porque los hombres, pues yo no hay excusa. No, hermanos, desde el principio el Dios de la Biblia manifestó su poder por medio de ¿qué? De su creación. Dios manifestó por medio de su creación. Entonces, todo ser humano sabe que hay un Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Como siempre hemos dicho, que la Biblia no fue escrita para comprobar que existe un Dios. No fue, ese no fue el propósito, hermanos. Se supone que el que lee la Biblia de antemano sabe que hay un creador. La Biblia fue escrita para que el hombre se relacione con el Dios de la Biblia. Y hermanos, realmente cuando uno lee la Biblia, la leemos y nos damos cuenta que conocemos muy poco de Dios. A menos yo. Ahora miremos ahí Romanos capítulo 1, verso 19 al 20, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y lo dice: de modo que no tienen excusa. Amén. El Dios del cielo, el Dios invisible, ha hecho visible al humano por medio de su creación. Alabado sea el nombre del Señor. Además de eso, su creación le hace entender al razonamiento de que hay un creador. Además de eso, Dios ha puesto en nuestra conciencia. Todo ser humano tiene una conciencia que nos dice. Amén. Que nos indica cuando cometemos un mal, hay convicción. Cuando cometemos un bien, aprueba nuestra conciencia. Entonces, cuando contemplamos la creación, mi razón me dice que todo esto es producto de un ser inteligente. La observo, me dice, es producto de un creador muy inteligente. Porque hay orden, hay belleza, hay propósito, todo tiene su propósito. Las 4 estaciones del año tienen su propósito. El sol sale y se pone, tiene su propósito. Las olas del mar, todo tiene su propósito, hermanos. Porque así el Dios de la Biblia, así lo planeó todo. Entonces el ser humano, el versículo 21 dice: entonces el ser humano, por lo tanto, no tiene excusa,
Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol lo que está diciendo de que a pesar de tener un conocimiento de Dios, sin embargo ellos lo negaron. Ellos negaron en conocerlo. Ellos tienen una mente necia, un razonamiento inútil. De tal, no le dan gracias, no le dan crédito, y mucho menos no le glorifican. Por eso nosotros, al saber que hay ese Dios que nos ama, por eso venimos aquí con la iglesia, con los hermanos, y le exaltamos, lo glorificamos, porque Dios es grande. Cuán grande es Dios. Cuando uno canta es cuán grande es Dios, nos debe de llevar a las rodillas, postrarnos y adorarle su majestad. Oh, Dios eterno. Hay muchos cantos que me han llevado a las rodillas, postrarme. Me han llevado a postrarme y darle gracias al Dios eterno. Que en este mundo hay multitudes que no reconocen o niegan la providencia de Dios. Y la providencia de Dios significa suprema sabiduría de Dios que rige el mundo y a los hombres y cuida de ellos. O el cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Es decir, el Dios de la Biblia en el presente está gobernando la naturaleza. Desde el principio de su creación hasta ahorita, el Dios del cielo ha estado en toda su creación. Porque el pensamiento de algunos es, sí, Dios creó todo eso, pero se ausentó. Se ausentó y lo dejó todo así. No. Dios está presente todo el tiempo en su naturaleza. Dios está trabajando todo el tiempo en su creación. ¿Quién hace rotar la enorme tierra? ¿Ah? ¿Quién la hace rotar alrededor del sol? Exactamente, hermanos. A ver, si es muy sabio usted. Dios está activo, hermano. Dios está trabajando. Además, Él gobierna sobre los seres humanos en el tiempo presente. Dios está detrás de los reyes, los quita, los pone. Dios está detrás de todo eso. La confesión de fe, que se le llama la confesión de Westminster, con respecto a la definición de la providencia, dice lo siguiente: Dios, el gran creador de todas las cosas, sustenta, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la mayor hasta la menor, según su más santa y sabia providencia, de acuerdo con su infalible presencia y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para la alabanza de su gloria en su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Va a haber un examen de este párrafo, hermanos, después. No se crean. Yo sé que es bastante información, pero wow, muy cierto, hermanos. Amén. Entonces, desde el principio de la creación, Dios ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Dios es el que está en toda la historia, hermanos, apretando los botones. Apretando los botones.
Pero hace 2000 años el plan de redimir al hombre fue manifestado a los 12 apóstoles. Vino Cristo. El plan de redención, que era un misterio en el antiguo, fue manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte, sepultura y resurrección. La necesidad de nacer de nuevo. Amén. El plan de redención. Creer el Evangelio. Arrepentirnos. Negarnos a nosotros mismos. Llevar su cruz. Y todo aquel que viene al Hijo de Dios es librado de la potestad de las tinieblas. Solo cuando se cree al Evangelio. Solo cuando se arrepiente de sus pecados. La ira de Dios es removida del pecador. En el instante que hay un nuevo nacimiento, Dios retira su ira. Y ahora es justificado por medio de Cristo. Juan dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Usted tiene vida eterna. Tenemos vida eterna, hermanos. Y no salga de aquí, pues no sé, hermano, pero a veces me siento, y hermano, y usted. No, por favor, hermano. Su palabra dice que tenemos vida eterna. Y además dice que no vendrá a condenación. Pues yo no sé, hermano, si en aquel día, no sé si Dios me va a condenar, o no sé. ¿Cómo que no sé? ¿Qué no dice aquí su palabra que no vendrá a condenación? Dice: mas ha pasado de muerte a vida, de condenación a justificación. Qué hermoso, hermanos. Pero hay cristianos que quizás no lo han leído, hermanos. Quizás no lo han leído, pero eso es una realidad. Pero ahora, hay una advertencia, porque la Biblia contiene muchas advertencias, hermanos. Hay promesas, hay bendiciones, hay ayes también, amén. Hay advertencias. Entonces hay advertencias para aquellos que solo escuchan el Evangelio. Lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan, pero no se arrepienten de sus pecados. Le escuchan porque les encanta el estado. Wow, está bonito, son buenas noticias. Me gusta las bellas historias de la Biblia. Me gusta saber los milagros de Cristo. Me gusta todo eso. Pero hay una advertencia, hermanos. Sí, le gusta, pero no se arrepiente. Entonces, por el hecho de que no se escucha y escucha, pero no se arrepiente, entonces su corazón está siendo más endurecido y está atesorando ira para el día de juicio. Mire Romanos, lo que dice Romanos 2:5 y 8, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, no para tu amigo, para ti mismo. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces hay que creer, hay que bautizarnos, hay que ser salvos, hermanos. O sea, no hay otra, jóvenes. Oh, es que quiero probar un poquito del mundo. Quiero saber cómo se siente tomarme una fría. Quiero saber cómo, a ver, ¿qué se siente?
Hermanos, nosotros los que hemos pasado por ahí ya sabemos. Y no queremos volver atrás. No queremos volver atrás. No queremos volver a esa vida pecaminosa. Jóvenes, usted no tiene nada de eso que probar. Aléjese, apártese de todo eso. Sírvele a Cristo. Ahora dice, Él es la imagen, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No significa, cuando dice primogénito, no significa que Jesús fue el primer ser creado, porque Jesús no fue creado, Jesús es Dios. Sino, primogenitura significa posición, preeminencia o superioridad. Lo que significa que Jesús lleva el título de primogénito, quien está sobre toda la creación. Solamente Cristo no fue un ser creado, amén. Porque la Biblia claramente declara la deidad de Cristo. Porque Jesús mismo juzgará a los vivos y a los muertos. Timoteo, uno de los versículos que tiene mucho peso. 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. ¿Quién juzgará? A los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Entonces, jóvenes, sepan que estarán frente a un Dios santo que juzgará. Y eso te debe de preocupar. Eso te debe de preocupar. Amén. Que estarán frente a un Dios santo. Bendito sea su nombre. Porque en Él fueron, dice versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. En Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cielos, todo lo que hay en los cielos, la tierra, las visibles, y hay cosas invisibles que nosotros no podemos ver. Porque somos humanos, somos carnales, no podemos ver lo invisible. Pero eso invisible, hay una guerra hay una guerra que nosotros desconocemos, que está aconteciendo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de ¿quién? De Cristo, de Él. Y también es para Él. Una de las herejías más destructoras, y sí, es una realidad, porque nosotros éramos parte del catolicismo, pero es una herejía destructora que por casi 500 años, en el año 1531, se declaró que la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, según esa herejía, que era la corredentora o la madre de la iglesia, o más bien todavía tienen esa creencia. La que intercede por nosotros, la Reina del Cielo, y muchos títulos, hermanos. Y leí esto, dice, María Santísima participa de su reinado de una forma singular y preeminente. Esto significa que Dios le ha otorgado su poder para reinar sobre todos los hombres y los ángeles y para vencer a Satanás. Nada de esto dice la Biblia. Nada. Por un lado, respetamos a María. Amén. María fue un gran ejemplo para todos nosotros. Honestamente. Respetamos a María, fue un gran ejemplo. Pero María murió como todos los apóstoles. Y está esperando también la resurrección de los muertos. Así es.
Jesús es el único Salvador. Jesús es el único que nos redime del pecado. Él hizo todas las cosas. Cielos, tierra, visible, invisible, todo. Todo dominio, toda potestad, todo principado fue creado por Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, antes de la creación, Cristo ya existía. Es por eso que a través del Antiguo Testamento encontramos que se le llama teofanías, que una teofanía es una manifestación directa de Dios personificada. ¿Sí me explico? Una manifestación de Dios personificada en el Antiguo Testamento. Y cristofanía es una aparición de Cristo antes, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento antes que fuera encarnado. Es una cristofanía. Alabado sea el nombre del Señor. Y terminamos, hermanos, en versículo 18, y dice que Él es, ¿quién es? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y saber, hermanos, todo esto acerca de Cristo, lo único que podemos es postrarnos, hermanos, adorarlo con todo nuestro corazón, darle la gloria, el honor, porque Él es el que está, es la cabeza de la iglesia, del cuerpo, y Él continuará, hermanos. Le damos todo el honor y la gloria. No hay otro como Él. Cristo está encima de todo, hermanos. De pie, por favor. Adoremos a Cristo. Exaltemos a Cristo. Démosle gracias al Señor. Padre, oh Padre,